Muy bien, pues ya de esta manera vamos a dar inicio a nuestra clase. ¿Visualizan ya mi pantalla completa de la presentación? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, sea cada uno de ustedes bienvenido a nuestra semana 21, ¿verdad? Entonces, previo a nuestra clase sincrónica de hoy, que es la parte tercera de nuestra monografía, quiero hacer algunos comentarios, ¿verdad? Entonces, el primero es en relación a la actividad extraaula que tuvimos la semana pasada, que espero que haya sido de beneficio para cada uno de ustedes, ¿verdad? Tuvimos unos ponentes de bastante experiencia, muy profesionales, de calidad, cada uno desde su ámbito de desarrollo a nivel profesional. Entonces, en lo particular, a mí me encantaron las 4 ponencias, ¿verdad? Espero que a ustedes también, que hayan, tomado nota de ello y bueno, lejos de también tomar nota, que sea de beneficio, ¿verdad? Porque hubieron muchas situaciones bastante puntuales que cada uno de ellos nos hizo ver, ¿verdad? Entonces, pues, yo estoy muy complacida con la actividad que se llevó a cabo, ¿verdad? Pero bueno, lejos de eso también necesito, hacer alguna situación aquí en cuanto a énfasis, porque, bueno, también es importante, ¿verdad?, que vayamos mejorando. No soy de las personas que solo ven lo malo, sino que también, ven lo bueno, ¿verdad? Y por eso fue de que hice este comentario al inicio, pero fíjense que en el chat, si ustedes se dieron cuenta, teníamos, todo el chance de poder escribir ahí comentarios que nosotros consideráramos prudentes, ¿verdad? Lamentablemente hubieron algunos, más de alguno, de los estudiantes que hicieron comentarios, perdón, que no venían en relación a la ponencia que se estaba eh, presentando, ¿verdad? Entonces, ustedes desde el momento que han decidido estudiar esta carrera, pues ya iniciaron a ser profesionales. Entonces, el profesionalismo nosotros lo debemos de demostrar en todo momento, en todo lugar y con todas las personas, ¿verdad? Entonces, me imagino que ustedes también leyeron algunos comentarios que ubicaron en el chat, unos que se salían de lo que tenía que ser, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, jóvenes, con lo que comentamos, con lo que decimos o la forma en la que lo decimos. Si ustedes se recuerdan también al inicio de año, hablamos un poquito acerca de la etiqueta, ¿verdad? De esas reglas, de ese comportamiento que nosotros debemos de tener a través de las redes sociales. Entonces, a algunos creo que se les olvidó aspectos vitales de cuál es la etiqueta y cómo es de que nos debemos de comportar, ¿verdad? Entonces, hablo en general, no hablo en particular para alguien y en específico tengo ahí hasta nombre y apellido de un jovencito que estuvo, escribe y escribe y comentarios que no venían al caso, ¿verdad? Gracias a Dios no es de la sección de ustedes, entonces eso me alegra bastante. Pero hubo otro comentario que ese sí también me impactó, ¿verdad? Y se los comento. Tengo nombres y apellidos también. Por ética no lo dijo, ¿verdad? Entonces dice el comentario que él escribió, dice, el sistema educativo debería promover pasión por la carrera, no depresión. Entonces, créanme que esto me llegó muy al corazón, porque yo digo, entonces, ¿qué me está dando a entender este jovencito? Que está deprimido, que la carrera lo que le ocasiona es depresión y no pasión. Ahora bien, con esto yo no me quiero justificar, ni quiero justificar a mis compañeros docentes, pero cada uno de nosotros, fíjense, jóvenes, que
damos lo mejor que tenemos en cada una de nuestras clases y no es solo el hecho de sentarnos frente a la computadora, que por ejemplo esta presentación que yo les voy a pasar ahorita me lleva a mí 5 minutos, no me lleva 5 minutos, me lleva muchísimo más de 5 minutos porque tengo que estar leyendo, tengo que estar preparando, tengo que ver qué imagen pongo, de qué forma se los planteo para que a ustedes les llegue el mensaje, algo no complicado, sino trato de ponerlo lo más sencillo. Y con esto me imagino que también mis otros compañeros, ¿verdad? De la misma forma preparan sus clases con mucho cariño, ¿sí? Con mucha dedicación. Entonces, como yo digo, la parte que a nosotros como docentes nos compete, yo considero que la estamos cumpliendo, que no somos perfectos, que tenemos errores, por supuesto, ¿verdad? Y estamos en ese proceso de crecimiento también. Incluso yo he sido lo suficientemente abierta, considero, al momento de pedirles sus sugerencias, ¿verdad? De que si hay algo que no está bien con mis clases, con mi metodología, que ustedes tengan esa confianza para decírmelo, ¿verdad? Yo no tomo represalias, créanme, no soy de esas personas, sino que yo lo que necesito también personalmente y profesionalmente es mejorar cada día. Y este curso que trabajamos, que yo sé que es bastante teórico, ¿verdad? Y quizás a veces hasta les parezca aburrido, pero es la forma, o sea, es la naturaleza del curso, ¿verdad? Es teórico y no podemos cambiarlo. Entonces, me duele mucho este comentario, ¿verdad? Porque dice, el sistema educativo debería de promover pasión por la carrera, no depresión. Ahora, está el otro lado, que son ustedes, ¿verdad? Desde el momento en que ustedes decidieron estudiar esta carrera, me imagino que platicaron con amigos, con conocidos, con familiares, y ellos les contaron cómo era el sistema universitario, que obviamente es muy, muy diferente al sistema diversificado, ¿verdad? Entonces, sabemos que esta carrera quiere mucho compromiso, mucha disciplina, pero también necesita pasión de parte de ustedes. Y esa pasión tiene que estar dentro de cada uno de ustedes. Nosotros como docentes no podemos generar esa pasión que tiene que nacer en ustedes, que sí la podemos reforzar, claro que sí, la podemos reforzar, pero inicialmente la vocación tiene que ser de ustedes, ¿verdad? Espero que ninguno de los que está del otro lado de mi pantalla esté estudiando esta carrera porque lo están obligando o porque como mi abuelito, mi tío, mi bisabuelo, mi papá, mi hermano, mi hermana es médico, pues yo también lo tengo que ser. No, que realmente sea usted el que diga, esto es lo que yo quiero estudiar, porque esta es la profesión a la que yo me voy a dedicar el resto de mi vida. ¿Verdad? Entonces, esa pasión en inicio tiene que estar dentro de ustedes. Y fíjense que yo no sé si les ha pasado en otras circunstancias, pero por ejemplo, si a mí me dicen no de algo que yo estoy convencida de que sí lo puedo hacer, pues yo me esfuerzo, yo lucho y yo hago que eso que yo quiero alcanzar, pues lo alcance, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, yo a la primera me dejo vencer, la situación ahí no avanza, ¿verdad? Y yo sé, ¿verdad? Que el primer año es bastante complejo, sí, porque no quiero poner otra palabra, es complejo, ¿verdad? Pero en la medida en que ustedes se disciplinan, en la medida en que ustedes van priorizando qué es lo que quieren, pues obviamente el camino se les va aclarando mucho más, ¿verdad? Y si tenemos que estudiar más, si tenemos que hacer más sacrificios en cuanto a que miro menos televisión, estoy menos tiempo en cualquier dispositivo o salgo menos a la calle, yo sé que esto tiene su recompensa. ¿Sí? Entonces, la pasión primero tiene que venir de parte de ustedes y ya de ahí nosotros como docentes también podemos ir promoviendo o aumentando esa pasión, ¿verdad? Entonces, me quería tomar estos minutitos para hacer este comentario en particular porque sí me pareció bastante fuerte de parte del estudiante. Espero que
él también haya hecho un análisis personal, ¿verdad? Y ver realmente cuánto él está aportando a que su proceso académico vaya por buen camino. Bueno, entonces este era mi primer comentario. El segundo, el libro de calificaciones ya está apertura, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ingresar, revisar sus notas, si hay algo en lo que ustedes no estén conformes o tienen alguna duda, con toda confianza ustedes me pueden escribir un correo electrónico, ¿verdad? Eso sí, por favor, indíqueme bien sus nombres y apellidos, su número de carnet, de qué sección es, ¿verdad? Porque a veces piensan que yo los conozco a todos y jóvenes tengo más de 200 estudiantes, ¿verdad? Entonces, que me indiquen bien sus datos, que previamente, por ejemplo, si es una solicitud de revisión de parcial, que ustedes se hayan percatado de que yo ya hice esa enmienda a la pregunta que, por ejemplo, por una tilde o por que cometieron una falta de ortografía, el sistema lo calificó mal, yo ya revisé todas las evaluaciones. Con esto también les puedo decir, no soy perfecta, puede ser que se me haya pasado algo, pero entonces cerciórese usted en el cuadrito que le aparece del lado izquierdo si yo ya le revisé esa pregunta. Si no, entonces con toda confianza llene usted su solicitud porque recuérdense que tiene que presentar solicitud, ¿verdad? Y yo con mucho gusto voy al libro de calificaciones y corroboro esta situación, ¿verdad? Siempre y cuando usted se haya percatado de que yo, si ya revisé esa pregunta o no la he revisado, ¿verdad? Entonces, es esta situación también. Y bueno, estamos ya en semana 21, ya casi vamos finalizando con nuestra investigación y ahorita entramos a la recta final. Estamos ya en el módulo 5, terminamos módulo 5, luego tenemos la evaluación parcial, la final y se acabó nuestro año académico, ¿verdad? Entonces, espero que cada uno de ustedes esté aprovechando el tiempo y que si bien ahorita ustedes pueden decir el curso de investigación no me va a servir para nada, hemos analizado en más de una clase la importancia que tiene la investigación en el quehacer médico y cirujano de ustedes. Y bueno, la importancia de la adecuada elaboración de la investigación es un proceso que nosotros estamos realizando, ¿verdad? El día de hoy vamos a retomar muchos aspectos que ya hemos trabajado, pero que no están bien, ¿verdad? Por eso los retomamos y vamos a ver algunos nuevos que tenemos que ir incorporando a nuestra investigación, ¿verdad? Entonces, antes de pasar ya de lleno a nuestra clase sincrónica de hoy, ¿hay algún comentario, alguna duda en relación a lo que les acabo de comentar? ¿Están ahí o ya se me fueron? No hay nada que comentar, licenciado. Ah, bueno, muy bien. Pensé que ya me había quedado sola yo aquí hablando con la computadora. Muy bien, entonces entremos ya de lleno a nuestra clase del día de hoy, que es acerca de la elaboración de la monografía, parte 3, ¿verdad? Y como les digo, vamos a retomar aquí varias situaciones que ya hemos ido analizando. Veamos como inicio la estructura final de nuestra monografía. Aquí solo se las voy a mencionar porque vamos a ir viendo rubro por rubro. Las partes que conforman la monografía. Recordemos que primero está la carátula, luego está el resumen, que de eso no habíamos hablado, lo vamos a hablar el día de hoy. Igual el índice general, el índice de tablas, el índice de figuras, la introducción, que esa ustedes ya la han elaborado, el cuerpo de la monografía, las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, los apéndices y los nexos. Entonces, esta es la estructura final que debe de tener nuestra monografía. Todo esto que vamos a platicar el día de hoy, ustedes lo tienen en los documentos que les envié el día viernes.
Ahora bien, tenemos nuevamente la portada o la carátula de nuestro trabajo. Fíjense que en la clase pasada yo les di las indicaciones cómo tenía que venir esta carátula. Entonces, fíjense que algunos grupos no me enviaron la carátula como tiene que ser. Todo lo que está indicado acá, ¿verdad? Va con letra Arial 14, sí, a excepción de los nombres de los integrantes, porque ya nos percatamos con otros grupos de que queda muy grande. Entonces pueden ubicar el nombre de los integrantes y la clave con Arial 12, ¿verdad? Pero ya de ahí todo esto que yo les enmarco acá, tiene que ir con Arial 14. Ahora, si por ejemplo, número de grupo y la fecha, ven ustedes que no les cabe, ¿verdad? Que hay algún inconveniente, pues lo bajamos a Arial 12. De lo contrario, todo lo demás va en Arial 14, por favor. El logo, no me lo pasen para el lado derecho, me lo están pasando para el lado derecho, ¿sí? Fíjense que estaba viendo unos trabajos de investigación del año pasado y presentaron el logo como sello de agua en toda la portada y se veía o se ve muy bonito, por supuesto, pero en esta ocasión la indicación que nos han dado es que el logo tiene que ir del lado superior izquierdo. Entonces, si yo les estoy dando este apéndice, ¿verdad? De cómo tiene que ir nuestra carátula, pues así la debemos de presentar, por favor, ¿verdad? Así como está, así la entregamos. Solo lo que vamos a modificar acá es el tamaño de letra para ubicar los nombres de los integrantes, ¿verdad? Y yo ya les di la especificación cómo tiene que ir esto. Muy bien, solo para recordarles, ¿verdad? Ya de ahí, en todo lo demás tiene que ir Arial 12, ¿verdad? A excepción de títulos y subtítulos en negrita que son tamaño 14. Títulos centrados y subtítulos alineados a la izquierda, ¿verdad? El interlineado tiene que ser de 1.5. Los márgenes derecho e izquierdo 2.5. En el superior e inferior tiene que ser de 3 centímetros. La paginación en la parte inferior derecha y la que hay que ir modificando, ¿verdad? Entonces, hubieron algunos grupos que me ubicaron la paginación en la parte superior derecha, algunos en la parte inferior centrada. No, jóvenes, la indicación que nosotros tenemos es inferior derecha, ¿sí? Entonces, por favor, respetemos cada una de las indicaciones que yo les voy dando. Y los títulos, ¿verdad? Y subtítulos tienen que ir en negrita tamaño 14. Los títulos centrados y los subtítulos alineados a la izquierda, ¿verdad? Más adelante les muestro un ejemplo. Ahora bien, hablemos del resumen, porque esta es una parte nueva que se incorpora a nuestro trabajo de investigación. Entonces, el resumen nos va a dar la idea o da la idea al lector de todo el contenido desarrollado en la monografía en no más de 300 palabras. Entonces, debemos de ubicarlo en un párrafo, un solo párrafo, ¿verdad? El resumen va a ir en un solo párrafo y tiene que estar ubicado en 300 palabras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ubicar en este resumen? Pues brevemente vamos a mostrar cada una de las secciones principales, ¿sí? ¿Y cuáles son estas secciones principales? La introducción, resume los objetivos también, tanto generales como específicos, y los alcances de la investigación. La metodología, la estrategia de búsqueda de información, el cuerpo y los resultados de la investigación. Esto es lo que debe de incluir nuestro resumen y también debe incluir 5 palabras claves, ¿verdad? Entonces, en el documento que les envié el viernes pasado,
ahí hay un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer este resumen, ¿verdad? Porque ahí nos enmarca muy bien y también nos ubica cómo podemos tener estas 5 palabras claves, ¿verdad? Entonces, los refiero nuevamente al documento para que ustedes puedan guiarse y poder redactar su resumen. Ahora bien, generalmente el último paso es la redacción del resumen. No podemos hacerlo ahorita. Si, por ejemplo, en el último trabajo que ustedes me entregaron y yo les hice correcciones y estas no han sido realizadas, no podemos hacer resumen. Tenemos que primero tener ya bien afinado todo el marco teórico, ¿verdad? Bien pulido. En algunos casos yo les hice nuevamente estructuración de los capítulos. Entonces, por favor, atiendan a las recomendaciones que yo les hago. Cuando ya tenemos ubicado todo nuestro marco teórico ya pulido, terminado, pues tenemos que trabajar las conclusiones, las recomendaciones, ¿verdad? Ya tenemos finalizado, entonces ya podemos realizar el resumen, porque no vamos a hacer el resumen si todavía no hemos concluido nuestra investigación y se deben de numerar las páginas y organizar el índice, ¿verdad? Pero como les digo, esto de numerar las páginas y organizar el índice también lo tenemos que hacer ya al final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunas situaciones o algunos rubros de nuestra investigación que van primero y otros que van después. Por ejemplo, lo que son los objetivos, eso lo vamos a ubicar después del marco teórico, no antes. Por eso es de que se recomienda que el índice ya sea lo último que nosotros vayamos a realizar. Y les voy a explicar más adelante por qué. Ahora bien, el índice general. En él se enlistan los subtítulos presentes en el trabajo y se asigna a cada uno la página en la que se encuentra. Entonces, dependiendo cuánto contenido nosotros tenemos y el orden en el cual hemos asignado cada subcapítulo, pues obviamente le vamos a asignar una paginación, un número de página, ¿verdad? Para que ya al momento de que el lector, por ejemplo, ve el índice y entonces, por ejemplo, se quiere ir al área donde está síntomas de la enfermedad que estamos presentando, por ejemplo, entonces buscan el índice y lo refiere a la página 15, por ejemplo. Ah, bueno, entonces a él tienen específico interés por los síntomas. Ya se va a la página 15 y ahí encuentra los síntomas de la enfermedad que yo le estoy presentando en mi trabajo de investigación. Debe ir al inicio de la monografía. Todas las páginas deben ser enumeradas. No es necesario incluir un índice alfabético. ¿Y qué es un índice alfabético? Es cuando yo voy a ubicar todo lo que está dentro de mi investigación en orden como está el alfabeto. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con la letra A, todo el contenido que corresponde o que inicia con la letra A. Luego voy a ubicar en mi índice general todo lo que inicia con la letra B, la C, la D, hasta llegar a la X, ¿verdad? Pero en nuestro caso no vamos a hacer un índice alfabético, no lo vamos a hacer, solo les estoy explicando cómo es este tipo de índice. Nosotros vamos a realizar nuestro índice en base al orden o a la cronología que nosotros vamos a tener en nuestro trabajo de investigación. Puede ser que en nuestro capítulo 1 iniciemos con un título que está con la letra, que les digo, P, por ejemplo, o M, ¿verdad? Entonces, no pasa nada, porque eso es lo que nosotros estamos ubicando en nuestro capítulo número 1, ¿verdad? Entonces, solo a manera de que nosotros sepamos que es un índice alfabético. Ahora bien, índice de tablas y figuras. Las gráficas, diagramas, tablas y mapas solo resultan eficaces si están bien rotulados y pueden interpretarse con facilidad. Fíjense que me pasó en más de un grupo.
Me presentaron gráficas, me presentaron tablas, figuras, diagramas, hasta fotografías, pero solo las ubicaron. Y entonces yo digo, ¿y esto qué relación tiene? ¿O por qué me han ubicado esto? No por el hecho de que yo se los haya pedido, sino que ¿qué sentido tiene? ¿Verdad? Entonces, tiene que estar bien rotulado y esos rótulos de abajo, por favor, no me los ubiquen con Arial 12. Eso tiene que ir con letra más pequeña, ¿verdad? Porque no, o sea, sí es parte de la investigación y está apoyando a nuestro tema, pero no es parte del contenido como tal, ¿verdad? Para ir con Arial 12. La tenemos que ubicar con letra más pequeña, por favor. Y sí tiene que estar rotulado todo este material que nosotros vamos a agregar a nuestra investigación, porque entonces el lector dice, ¿y esta fotografía o esta tabla o esta gráfica qué relación tiene con lo que están presentando? Y fíjense que hubo un grupo en particular que me dio la impresión de que el marco teórico solo hizo copy-paste y ni siquiera se percató de qué era lo que estaban poniendo, ¿verdad? O sea, medio que estaban viendo que sí tenía alguna relación con el tema y ya chim, pum, pan, tortillas, papas, lo pegamos y ya. Yo digo, no, o sea, no se trata de eso. Y fíjense que yo reviso las cosas, les ubiqué un comentario a cada grupo, ¿sí? Entonces, por favor, vuelvo a recalcar, tomen en cuenta esas recomendaciones que yo les hago. Si yo les estoy haciendo recomendaciones, es para que mejoren su trabajo, por favor. Todo material de este tipo se debe, que se incorpore a la monografía, debe tener relación directa con el texto y debe indicarse la fuente de dónde se ha obtenido, ¿verdad? No es solo el simple hecho de que lo voy a rotular, sino que tengo que indicar, perdón, de qué fuente yo obtuve este material, ¿verdad? Porque si no, sabemos que caemos en plagio. Se acepta el uso de fotografías y otras imágenes solo si llevan los rótulos y leyendas correspondientes y se utilizan para ilustrar el punto específico mencionado en el texto, ¿verdad? Entonces, em, debemos de tomar muy en cuenta todos estos aspectos para que entonces así nuestra investigación verdaderamente tenga ese soporte, ¿verdad? De los autores, pero que va en relación con el contenido que estoy presentando. La introducción. Esta ustedes ya me han enviado su introducción. Yo he revisado introducciones, hice correcciones, espero que las hayan hecho en su momento. Debe indicar con claridad la importancia del tema de investigación y darse las razones que justifiquen el estudio del tema. Debe identificarse claramente el contexto, las circunstancias del trabajo de investigación y dejar en claro la relación entre los objetivos de investigación y los conocimientos existentes sobre el tema, ¿verdad? Porque no podemos haber hecho objetivos que estén aislados, ¿verdad? De el tema que nosotros estamos investigando. O sea, todo tiene que estar concatenado, enlazado. Y en la introducción debe explicarse brevemente el contexto del problema de investigación, la importancia del tema y las razones que justifican su estudio, además de ofrecerse una explicación general de las consecuencias del tema elegido. Entonces, tenemos aquí estos criterios que nos pueden seguir aportando para que mejoremos nuestra introducción, ¿verdad? Entonces, si vemos que le hace falta alguno de estos aspectos que les acabo de mencionar, por favor, revisemos nuevamente nuestra introducción y agreguemos lo que nos haga falta, ¿verdad? Quiero preguntarles, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario? Por el momento está claro, licenciada. Vale, muy bien. Cualquier cosa, por favor, jóvenes, porque ya de ahí cuando yo veo los trabajos de investigación, digo, pero si esto lo expliqué y nadie me preguntó, ¿verdad? Entonces, con toda confianza pueden ustedes ahí intervenir. El cuerpo de la monografía.
Esto fue lo que ustedes me entregaron en semana 20. Se organiza en capítulos que deben llevar un orden preciso. Se pasan de lo general a lo particular de forma progresiva en la presentación de la monografía. Es de gran importancia relacionar cada subtema de la monografía con el fin de unificar la investigación. O sea, volvemos otra vez a esto, ¿verdad? Tenemos que enganchar cada uno de los conocimientos que vamos aportando. Hay que tener en cuenta los aspectos fundamentales de cada capítulo. El argumento siempre debe elaborarse en función del problema de investigación y las pruebas presentadas. Entonces, realizamos nuestro árbol de problemas, ¿verdad? Ahí nosotros esbozamos o planteamos una pregunta de investigación. Entonces, esa pregunta de investigación, a lo largo de que nosotros vamos a realizar el cuerpo de nuestra monografía, debemos de irle dando una respuesta, ¿verdad? Porque entonces de eso se trata esta investigación, de encontrarle respuesta a esa pregunta que nos planteamos al inicio. En la mayoría de las asignaturas, el uso de subtítulos o encabezamientos dentro de la sección principal de la monografía ayuda al lector a comprender el argumento y también ayuda al estudiante a mantener la estructura. Entonces, si yo realmente ubico cada capítulo con sus subtítulos y si dentro de esos subtítulos yo tengo que abordar otro tipo de contenido, pues lo puedo hacer, siempre y cuando yo lo esté sistematizando, lo esté organizando, ¿verdad? Porque entonces así el lector pues va a saber realmente qué es lo que yo le estoy presentando, ¿verdad? Porque está ordenado. Y bueno, el estudiante va a mantener esa estructura. Y miren, realmente me da gusto cuando yo veo esos trabajos así, bien ordenados, bien sincronizados, bien hilados, que yo esta palabra la he utilizado mucho, ¿verdad? La hilación, o sea, la relación que yo le ubico a este contenido con el que sigue, con el que sigue y con el que sigue. Incluso, cómo yo puedo ir amarrando un capítulo con el otro, ¿verdad? Cuando nosotros leemos un libro, cualquier libro que sea, y está dividido en capítulos, pues uno, dependiendo cómo finalizó el autor el primer capítulo, uno ya se queda enganchado con el segundo y con el tercero y con el cuarto y con los siguientes, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta este tipo de observaciones. Acá yo les tengo un ejemplo, ¿verdad? A mí se me ocurrió el tema, violencia doméstica y su incidencia en muerte de mujeres. Entonces, solo quiero que ustedes me digan, ¿qué error cometí yo aquí? ¿Dónde tiene que ir esto? Después de la introducción sobre la violencia. O sea, primero tendría que ir la introducción y luego capítulo 1 y ya violencia. Ajá, ¿o no? No, ahí está bien, creo yo. A ver, aquí cometí yo un error. A ver, ¿quién me ve ese error que yo cometí acá? Debe estar centrado. Exacto, 100 puntos, 100 puntos. Esto tiene que estar centrado. Capítulo 1, mi capítulo 1 se llama violencia. Entonces, esto tiene que ir acá, en el centro, ¿sí? Abajo de violencia, entonces yo ya ubico mi introducción sobre la violencia. Sí, pero por favor, no vamos a ubicar introducción como tal. No, yo solo empiezo a describir, bueno, no tanto como describir, porque abajo ya yo tengo la definición o voy a definir qué es violencia, pero sí tengo que hablar sobre la violencia, ¿verdad? Entonces hago un pequeño párrafo hablando acerca de la violencia, ¿verdad? Para introducir al lector en cuanto al primer capítulo que yo le voy a presentar.
Muy bien. Gracias por haber visualizado este error. Muy bien. Entonces, capítulo 1, violencia va centrado. ¿Sí? Eso que no se nos olvide. Todos los capítulos van centrados y a todos les debemos de poner un nombre. Esto también me han fallado mucho. No le están poniendo nombre a su capítulo. Y esto tiene que ir en base al tema que yo estoy presentando, ¿verdad? No voy a ubicar otro contenido que no sea el de mi tema. Mi tema es violencia doméstica y su incidencia en mujeres. Muy bien, entonces mi capítulo 1 es violencia. Fíjense pues. Entonces, ya coloqué el título de mi capítulo, ya hice mi introducción, entonces ahora voy con la numeración, que es otro aspecto en el que me han fallado, ¿verdad? ¿Y por qué me han fallado? Porque no han ubicado realmente la numeración como es. Algunos quizás ubicaron o empezaron en la introducción, pero la introducción no se numera porque es introducción. Entonces, empiezo yo ya a esbozar mis subcapítulos y el primero es ¿qué es violencia? Porque voy a definir qué es violencia. Sería mi 1.1. Luego, el 1.2 serían tipos de violencia. Pero como yo voy a hablar de los tipos de violencia, aquí solo les menciono dos, pero está la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, violencia patrimonial y está la violencia doméstica, ¿verdad? Que aquí yo solo les ubiqué dos. Tendría que haber ubicado los tres, solo por cuestión de espacio ya no lo ubiqué. Pero bueno, entonces, vengo en el 1.2, si estoy hablando de tipos de violencia, entonces tengo que ubicarlo de esta forma. 1.21, violencia física. 1.2.2, violencia psicológica. El 1.2.3, ¿cuál tendría que haber sido? A ver, mis queridos investigadores. ¿Qué otro tipo de violencia les indiqué ahorita? ¿O no me estaban prestando atención? El 1.2.3 puede ser la violencia sexual. 1.2.4, violencia patrimonial. Y 1.2.5, violencia doméstica. Ah, bueno. Entonces, fíjense pues, finalizo con violencia doméstica. Entonces, en mi otro subcapítulo, yo ya puedo venir y hablar específicamente de lo que es la violencia doméstica. Fíjense. Entonces, ¿cuántos subcapítulos tuve al final en este primer capítulo? Cuatro. ¿Dónde está el número 4? ¿O cómo, a qué se refiere usted? Porque yo lo que le entendí era como llegó al 1.2.4, pues. A ver, les explico acá. Fíjense pues, subcapítulos estaría 1.1, 1.2. Estos no son subcapítulos porque todos los tipos de violencia forman parte del subcapítulo 1.2. Entonces tengo otro subcapítulo 1.3. Al final fueron 3 subcapítulos los que yo tengo dentro de mi capítulo 1, ¿sí? Porque violencia aquí no le puedo poner un numeral, porque aquí violencia es el nombre de mi capítulo. A la introducción tampoco la voy a numerar porque es la introducción. Entonces, si empiezo ya con mis subcapítulos, tendría 1, 2 y 3 subcapítulos. Muy bien. Entonces, cuando yo voy
a plantearme un capítulo número 2, ¿qué tema creen ustedes que tendría que yo incluir acá? Si ya en el primero hablé de violencia, en el segundo capítulo, ¿sobre qué tengo que hablar? La incidencia de muerte de mujeres. Podríamos hablar de la incidencia de muerte en mujeres, pero entonces, ¿qué hablaría yo en un capítulo 3, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, es ahí donde nosotros ya nos ponemos así como que en jaque y decimos, híjole, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Miren, un capítulo 2, yo podría hablar acerca de muerte de mujeres en Guatemala. Entonces, al hablar de muerte de mujeres en Guatemala sería mi capítulo número 2 y ya puedo hablar sobre las diferentes formas en que las mujeres en Guatemala mueren, ¿verdad? Y ya luego me planteo un capítulo número 3, ¿verdad? Relacionando la violencia doméstica y su relación, o qué relación tiene la violencia doméstica con la muerte de mujeres en Guatemala. Fíjense, pues, ya me armé 3 capítulos, ¿verdad? Entonces, aquí les muestro de esta forma, ¿verdad? Porque primero me han fallado en cuanto a ubicarme bien cada uno de los rubros que tiene que ir en cada capítulo, en la numeración. Y fíjense que incluso hubieron grupos que me ubicaron letras. O sea, yo no estoy diciendo que no las podamos usar, pero si vamos a usar letras, tiene que ser en todo, ¿sí? Y con las letras es un poquito más complejo de ir haciendo todo esto que yo les estoy indicando a través de números. Entonces, con números es más sencillo. Y esto le da un orden a todo el material que yo voy a presentar dentro de mi investigación, ¿verdad? Porque también hubieron grupos que ni siquiera me numeraron o me numeraban aquí y continuaban, ¿verdad? Incluso utilizaban viñetas. Y ya de ahí como que, ay, de veras, si tenemos que numerar, bueno, numeremos otra vez, así como que una numeración aislada. No, tenemos que darle un orden lógico a la numeración que nosotros le vamos a ubicar a nuestros capítulos, ¿verdad? Entonces, por favor, que no se les pase esto y revisemos nuestro trabajo de investigación, porque por lo regular fueron, yo creo que si mucho se salvó un grupo de esto, si mucho. Y ya de ahí todos cometieron la misma equivocación, ¿verdad? Pero con esto yo les estoy diciendo, estamos en tiempo de poder enmendar esto y hacer la organización que nuestra investigación amerita. Solo quiero preguntar antes de pasar a la siguiente. ¿Estamos claros de cómo es que tenemos que ubicar la numeración, dónde tiene que ir el capítulo, el título y la introducción? Licenciada, una pregunta. Entonces, la introducción solo se hace en los capítulos y no se hacen en los subcapítulos. No, en los subcapítulos no. Por ejemplo, aquí, este es un subcapítulo. ¿Qué es violencia? Aquí que tú pongas otra introducción acá. No, 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 no. Solo vamos a tener una introducción por capítulo. Si, por ejemplo, vamos a presentar 3 capítulos, bueno, tendrían que ser 3 introducciones, una en cada capítulo. Si tenemos, por ejemplo, 5 capítulos, ¿verdad? Tendrían que ser 5 introducciones, un párrafo corto donde yo pueda iniciar a mi lector en cuanto a lo que le voy a presentar en este capítulo. Ahora bien, estas introducciones son ajenas a nuestra introducción general de nuestro trabajo. A esa no me la toquen, ¿verdad? Porque esa es aparte, ¿verdad? Entonces, estas solo son introducciones en cada capítulo. Ahí estamos. Muchas gracias, licenciada. A la orden. Leonardo creo que era el que iba a preguntar algo. No, nada más le dije que sí, todo estaba bien. Ahora yo pensé que me ibas a preguntar algo. Muy bien. Y ahora ya tengo muy bien identificada tu voz, Leonardo.
Muy bien. Entonces, los estudiantes deben verificar que han citado las fuentes de todo el material que no es propio, que han incluido toda la información necesaria y se han ajustado al método elegido para ello, ¿verdad? Que en este caso, sobre qué reglas o sobre qué normas de investigación nosotros estamos trabajando, jóvenes. Normas Vancouver. Normas Vancouver. Miren, me encanta cuando me responden así, ¿verdad? Porque entonces sí estamos en línea con lo que estamos trabajando. 100 puntos. Muy bien. Entonces, fíjense que acá yo les ubiqué este ejemplo, que también lo tienen en el documento. Nutrición y rendimiento académico. Perdonen, cuando estaba haciendo esta presentación creo que tenía mucha hambre porque me comí una E en rendimiento. Disculpen. Los macronutrientes son aquellas sustancias que nos proporcionan energía al organismo para un buen funcionamiento y otros elementos necesarios para reparar y construir estructuras orgánicas para promover el crecimiento y regular procesos metabólicos. Muy bien. Pongan ojo acá. ¿Qué numeral es el que está aquí dentro de este paréntesis? Numeral 7. Numeral 7. Muy bien. Entonces, cuando yo veo en una investigación, en el cuerpo del trabajo, un numeral 7, ¿qué es lo que yo pienso? ¿O qué conclusión saco yo de ese numeral 7? Hay una Que, referencia. Ajá, ¿qué es la referencia? Muy bien. ¿Qué más? que esa idea que fue escrita pertenece de la fuente que está en el numeral 7. Exacto, ahí estamos. Miren, miren, ay, sí, me encanta que estemos en sintonía. Porque entonces yo veo numeral 7, me voy a las referencias bibliográficas, ¿verdad? Y me ubico en este numeral 7 y entonces yo como lector digo, esto, el autor de este trabajo de investigación, pues obviamente fue a diabetes, FP, macronutrientes, obtenido el 23 de julio de 2021 del sitio web fundaciondiabetes.org y me aparece ahí toda la dirección electrónica. Fíjense pues, aquí vamos a resaltar otro aspecto muy importante. ¿Qué me da a mí a entender este 2021 en base a nuestras clases que ya hemos tenido? ¿Qué información me da entonces con esta fuente bibliográfica que el autor me está presentando ahorita? Que fue subido el 2021. Ajá. ¿Y qué más? Que sí puede utilizarse porque no ha pasado 5 años atrás. Ahí está. Miren, miren, los amo así, enormemente los amo, porque estamos en sintonía. Entonces, estamos viendo que es una información fresca, es una información reciente, ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí me hubiera ubicado, por ejemplo, 1930, se me ocurre, ¿verdad? Y disculpen mis números, pero es que aquí no puedo escribir bien. 1930, digo, santo Dios, esta información ya está muy caduca, ¿verdad? O sea, no es algo que sea reciente, no está actualizado esta información que me están presentando. Muy bien. Entonces, jóvenes, tenemos que citar todo lo que sea de otros autores, por favor, citémoslo, ¿sí? Si ahí me aparecen a mí 25, 30, 35 referencias bibliográficas, no es porque ustedes vinieron y se jalaron esas fuentes bibliográficas y dijeron, ay, eso nos pidieron, ¿verdad? Entonces ahora lo vamos a colocar. No, realmente cada una de esas fuentes que ustedes están refiriendo a nivel de bibliografía, ustedes las han utilizado dentro de su investigación. Y obviamente me van a aparecer de esta forma, ¿sí? Entonces, si por ejemplo yo estoy en el capítulo 2 y me aparece una referencia bibliográfica, por ejemplo, híjole,
No era esto lo que yo quería. Me pasó. Por ejemplo, acá, una referencia bibliográfica 13. Entonces, ¿qué es lo que a mí me está dando a entender esto? En el capítulo 2. Estoy en el capítulo 2. Me presentan una cita bibliográfica número 13. ¿Qué es lo que a mí me están dando a entender? ¿O qué es lo que yo puedo percibir ahí? Que hay más información en esa cita bibliográfica. Ajá, a ver, obviamente sí hay más información, ¿verdad? O sea, ya el autor de la investigación a mí me está diciendo, mire, ya son 13 citas las que yo le voy presentando. O sea, previo a la 13 tienen que haber 12 citas bibliográficas, ¿verdad? Recordemos que también no solo lo podemos hacer de esta forma, lo podemos hacer a través de las comillas cuando nosotros lo ubicamos dentro de nuestra investigación, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, porque hubieron grupos que no hay mayor cita bibliográfica en sus investigaciones. Entonces, recapitulemos qué es el contenido que hemos ubicado y a quién le corresponde ese material que hemos enfocado en nuestra investigación. Ahora bien, es importante y los autores nos enseñan muchísimo, por supuesto, pero también yo en lo particular no dudo de la capacidad de ustedes para poder redactar, ¿verdad? Para poder ustedes también sacar sus propias conclusiones, poder hacer sus análisis y que ese conocimiento que cada uno de ustedes también se vea plasmado dentro de la investigación. Cuando yo no veo ninguna cita bibliográfica, cuando yo no veo ningunas comillas, pues obviamente yo voy a decir, esto los chicos lo han hecho, ¿verdad? Entonces esa es una satisfacción bastante grande de ver que uno tiene ese potencial también para poder redactar, para poder crear. Muy bien, continuemos. Ahora sí, vengo ya con la presentación formal de la monografía. Vamos a ubicar nuestra monografía en 3 capítulos. El primer capítulo es el marco conceptual. ¿Qué es lo que va a ir dentro del marco conceptual? Va a ir lo que es nuestro planteamiento del problema, que esto ya lo hemos trabajado. Y dentro del planteamiento del problema, como pertenecen todos estos que yo les estoy mostrando acá, pertenecen al planteamiento del problema, ¿verdad? Llevan la numeración 1.1, 1.2 hasta el 1.5. Entonces, en el planteamiento del problema va descripción del problema. También va la delimitación del problema, preguntas de investigación, justificación del problema y los alcances y límites. Esto es lo que va en nuestro capítulo número 1. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que va en el capítulo número 2. Va todo el cuerpo de nuestra monografía, nuestro marco teórico, ¿verdad? Aquí ya van todos nuestros capítulos. Entonces aquí ya nosotros nuevamente volvemos a hacer la capitulación que nos corresponde. En el capítulo 3, pues ya va nuestro marco metodológico, ¿sí? Y como es capítulo 3, entonces tenemos 3.1, 3.2, 3.3. En el 3.1 tenemos objetivos generales, ¿sí? Por eso les decía, no podemos hacer el índice antes porque nosotros trabajamos los objetivos generales específicos y las variables en lo que fue el planteamiento del problema, ¿verdad? Pero ya a la hora de organizarlo acá, entonces nosotros tenemos que ubicarlo en el capítulo 3. Entonces, tiene que llevar esto, ¿verdad? 3.1, 3.2 y 3.3. Esto correspondería a lo que es nuestro capítulo 3.
pero también dentro de este mismo capítulo van las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas, los apéndices y los anexos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. ¿A qué se refieren las conclusiones? Pues bueno, estas se debe establecer si la conclusión final a la que se llegó es pertinente con la pregunta y objetivos de investigación. Entonces, aquí nosotros vamos a responder la pregunta que nos formulamos en nuestro árbol de problemas, ¿verdad? ¿Será que realmente alcanzamos esos objetivos que nos planteamos? Por eso eran muy importantes la forma en que nosotros íbamos a plantear estos objetivos, porque aquí en las conclusiones tenemos que responder a esos objetivos también. La conclusión debe ser consistente con la argumentación presentada en la monografía, ¿verdad? Tiene que estar en relación. No vamos a sacar conclusiones de algo diferente a lo que hemos investigado. Debe contestar preguntas y objetivos que no han sido resueltas y nuevas preguntas que surgieron de la investigación realizada, ¿verdad? Aquí también vamos a responder a esas preguntas. La conclusión debe surgir del argumento y ser coherente con él, ¿verdad? Tiene que ir en relación, en la línea. En esta parte de la monografía no se debe introducir contenido nuevo, ¿verdad? Porque ya estamos concluyendo, no vamos a iniciar a hablar de otro tema si, por ejemplo, no tiene relación, ¿verdad? O unos hallazgos nuevos, ¿verdad? O sea, no, vamos a concluir realmente con lo que investigamos. No se debe volver a presentar o repetir material de la introducción. La introducción que hemos hecho de inicio la dejamos ahí, ¿verdad? Debemos de realizar un nuevo análisis, ¿sí? A la luz del argumento que nosotros estamos realizando a través de esa síntesis, ¿verdad? O sea, la síntesis y el análisis que nosotros vamos a hacer de todo ese material que hemos elaborado, de todo ese cuerpo del trabajo que hemos elaborado, pues tenemos que hacer una síntesis de esto, analizar. Además, en la conclusión debe incluirse las cuestiones no resueltas que puedan existir. Fíjense que pueda ser que en algún momento, por ejemplo, estamos hablando de malaria, ¿verdad? Que es uno de los temas que ustedes van a investigar o están investigando. Por ejemplo, se me ocurre, ¿verdad? Que todavía no hubiera una cura, ¿verdad? A la malaria, entonces ustedes lo indican en sus conclusiones, ¿verdad? Hasta el momento, para contrarrestar la malaria no existe el medicamento conveniente o pertinente. Por ejemplo, ¿verdad? Aunque sí sabemos que para malaria sí hay medicamento, pero fue lo que se me ocurrió ahorita. Entonces, este tipo de conclusión que no está resuelta, pues por supuesto que lo podemos incluir en nuestra investigación y otras situaciones que nosotros no hayamos podido esclarecer. ¿Por qué? Porque fíjense que puede ser que nuestro tema de investigación pueda servir para posteriores investigaciones también. Entonces, ven las conclusiones y dicen, bueno, no se ha conseguido el medicamento. Entonces, ¿por qué no nos proponemos nosotros hacer esta investigación? Ver si ya para la fecha ya hay un medicamento. Por ejemplo, ¿verdad? Si hubiese sido que ustedes hubieran investigado sobre VIH, ¿verdad? Que eso sí, hasta el momento no hay medicamento para contrarrestar el VIH, ¿sí? Para contrarrestar que se siga reproduciendo el virus dentro del organismo, sí se puede frenar, ¿verdad? Pero el virus continúa dentro del organismo de las personas. Yo incluso conozco a un paciente VIH, ¿verdad? Que él ya tiene años de estar padeciendo o de tener dentro de su organismo el virus, pero él se ha mantenido. ¿Por qué? Porque toma este cóctel de medicamentos para poder mantenerse, ¿verdad?
y que su organismo no siga produciendo VIH. Entonces está así como que congelada la producción de este virus, pero hasta el momento no hay medicamento, ¿verdad? Entonces imagínense qué bonito sería y qué aporte tan grande para la humanidad de que se consiguiera ya la cura al VIH. Pero yo no sé si ustedes saben que la cura para el VIH no se logra conseguir porque el virus tiene la facilidad de mutar, ¿verdad? Cambia constantemente. Entonces, por ejemplo, está ahorita de una forma, crean el medicamento y cuando lo prueban ya vuelve a cambiar y así está, ¿verdad? Por eso es de que esto del VIH lleva años de años porque no se logra encontrar el medicamento para contrarrestarlo. Y sabemos que año a año, mueren muchísimas personas por VIH y ahorita en este tiempo de confinamiento que tuvimos, el aumento en casos de VIH fue bastante grande, bastante grande. Lástima que ninguno de los grupos investigó sobre este tema porque es un tema muy álgido en la actualidad, ¿verdad? Y como les digo, medicamento para contrarrestarlo hasta el momento que yo sepa, no hay, ¿verdad? Pero bueno, continuemos entonces. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Sí. Disculpe la molestia. Fíjese que mi Sí. compañera Tania Saldaña tiene problemas con internet, entonces se tuvo que desconectar de la clase. Ah, bueno, muy Me bien. pidió que la Gracias. avise. Muy bien, gracias. Igual yo descargo al finalizar la clase, descargo el listado, yo sé a qué hora entran, a qué hora salen, incluso si se vuelven a conectar, me da ahí la hora en que se vuelven a conectar y ya cuando se desconectan finalmente. Pero muchas gracias, muy amable. Ahora bien, veamos las recomendaciones. Debe dejar claro a quién van dirigidas, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a referir nuestras recomendaciones al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a la población en general, ¿verdad? No sé, dependiendo a quién ustedes van a dirigir sus recomendaciones, tienen que ser claros y precisos. Constituyen sugerencias más sobresalientes de la investigación. Deben ser específicas, concretas, sencillas, relacionadas con el problema de investigación, los objetivos y los hallazgos encontrados, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ir unificando. No podemos ir trabajando cada cosa aislada, sino que todo lo tenemos que unificar. Entonces, tener muy presente a quién nosotros realmente debemos de hacer este tipo de recomendaciones. Ahora bien, referencias bibliográficas. Una referencia es una manera ordenada de indicar al lector de dónde se ha extraído la información. Proporciona todos los datos necesarios para encontrar dicho material. Las referencias son necesarias para especificar las fuentes utilizadas y porque permiten al lector consultarlas al fin de verificar los datos presentados en la monografía. Entonces, veamos pues cuál es la importancia de nuestras referencias. La falta de cumplimiento de este requisito constituye plagio, jóvenes. Eso, tuvimos una clase específica de plagio. Entonces, sabemos que el plagio es penado y por lo tanto se trata como un caso de conducta fraudulenta. Ahora bien, una cita bibliográfica es un método abreviado para indicar las fuentes de una cita en la sección principal de un trabajo, por medio de una nota bibliográfica que se corresponde con la referencia completa al final del trabajo. Aquí esto ya ejemplificamos cómo tenemos que hacer la referencia bibliográfica. Y bueno, las referencias bibliográficas deben incluir solamente las fuentes utilizadas en la monografía, no porque estamos pidiendo de 20 a 30 fuentes, ustedes nada más se vayan a jalar y vayan a pegar. No, tiene que estar incluido ese material dentro de su marco o dentro de toda su investigación. Finalmente, debe revisarse cuidadosamente todo el trabajo. La verificación ortográfica y gramatical la podemos hacer a través de la computadora y es muy útil. Y fíjense que
Si ustedes se dan cuenta, cuando uno está transcribiendo, le enmarca ahí a uno con rojo o con azul, dependiendo si estamos en el Drive. Por lo regular el Drive siempre nos muestra en azulito la letra. O sea, solo utilizamos un clic derecho con nuestro ratoncito o con nuestro mouse, ¿verdad? Apachamos encima de la palabra y ya nos indica cómo debemos de escribir esa palabra, ¿verdad? Entonces podemos guiarnos por esto, pero también, fíjense pues, ¿cuántos son los integrantes del grupo? Todos tenemos la obligación, ¿verdad? Todos, no solo el coordinador, de revisar cómo está la redacción y cómo está la ortografía de nuestro trabajo. Todos, sí, todos somos responsables. Entonces, no es solo lo que la máquina hace, que de por sí nos ayuda un montón, sino que también nosotros debemos de percatarnos de que todo vaya escrito correctamente. Y bueno, ya para ir finalizando, retomemos nuestra clase pasada, los apéndices. Es un estudio o ampliación de un tema realizado por el mismo autor que se añade a la información del cuerpo de la monografía. Aquí es donde ustedes pueden ampliar, ¿verdad? Lo que ustedes van a presentar en su marco teórico. Y deben de incluir dentro de paréntesis apéndice, que aquí sería con letras o con números que debemos de indicar los apéndices. ¿Con letras? Con letras, exacto, con letras. Entonces, vamos a indicar apéndice A, apéndice B, C, D, dependiendo cuántos apéndices lo vamos a ubicar dentro de este paréntesis, ¿verdad? Entonces, ubicamos una pequeña descripción y referimos al lector, al apéndice A, al C o al D o al F, dependiendo cuántos apéndices ustedes tengan. Y bueno, ya para finalizar, recordemos la utilización de los anexos, que estos estudios o materiales informativos que se presentan al final del trabajo y sirven de apoyo o de ampliación a la exposición general del texto. Y la diferencia entre los apéndices y los anexos es de que estos contienen información que no ha sido elaborada por el autor, ¿verdad? Como por ejemplo si nosotros tomamos de otras fuentes tablas, cuadros, figuras, cuestionarios, fotografías, ¿verdad? Entonces, nosotros lo debemos de ubicar en anexos. Ahora, si por ejemplo nosotros tomamos la fotografía, nosotros hicimos las tablas, los cuadros, ¿verdad? Que es algo que elaboramos nosotros, pues esa ya es otra historia. En este apartado, cada anexo se identifica con números, que es la diferencia de los apéndices, ¿verdad? Apéndices con letra y anexos con números. Entonces, podemos ubicar anexo 1, anexo 2 y así sucesivamente. Y también debemos o tiene que haber una remisión a cada anexo dentro del texto que nosotros vamos a incluir este anexo, ¿verdad? Así como lo hacemos con los apéndices, debemos de enviar a nuestro lector, ¿verdad? Una pequeña referencia, visualizar anexo 2 o entre paréntesis anexo 1, anexo 2, anexo 3, dependiendo a qué anexo nosotros queremos referir a nuestro lector en base a la ampliación que nosotros le vamos a hacer en este anexo o en esta apéndice del contenido que le estamos mostrando, ¿verdad? Y bueno, con esto yo les digo gracias por su atención. Ustedes me dirán si hay algo que necesitamos ampliar, algo que no está claro, ¿verdad? Para que entonces así, en este tiempo que tenemos, porque esta semana y la siguiente no tenemos tarea, ¿verdad? Entonces aprovechemos este tiempo para pulir nuestras investigaciones. Recordemos que ya tenemos que ir viendo cómo vamos a ir haciendo nuestro índice, ya pensándonos las palabras claves para nuestro resumen, ya ir haciendo un esbozo de nuestras recomendaciones, ¿verdad? De las conclusiones, eso sí, habiendo trabajado previamente el marco teórico.
Ya teniendo bien pulido el marco teórico, podemos hacer todo lo demás. Si no, no podemos hacer nada. Revisemos también nuestra introducción, perdón, para ver si realmente tenemos todos estos componentes que hemos comentado el día de hoy o nos hace falta agregar algo más, ¿verdad? Entonces, tenemos el suficiente tiempo porque ya en semana, a ver, solo déjenme corroborar esto para no darles un mal dato. En la semana, sí, en la semana 23, ustedes me deben de entregar ya esta monografía, ¿verdad? Entonces tenemos ahorita esta semana, que es la semana 21 y la semana 22 para poder ir definiendo esto. La próxima semana que tengamos clase, pues ya vamos a hablar un poquito más acerca de las variables, ¿verdad? Para que esto ya quede bien afinado porque es parte del contenido de la otra semana. Entonces, no sé, ustedes me dirán, ¿hay algún comentario, alguna duda? Pues no, licenciada, todo bien. Cabal complementa lo de las demás clases. Ah, bueno, muy bien, que me alegra. Que me alegra. Si hay algo que no esté claro que debamos ampliar, ustedes con toda confianza, jóvenes, porque no me gusta que alguien se quede con la duda o si no podemos resolver algo acá, pues ya ven de qué forma lo vamos a ir complementar, ¿verdad? Pero sí, como les digo, para mí es muy importante que estas investigaciones realmente queden bien, ¿verdad? Y no por el hecho de un puntaje que tengamos, sino porque realmente mi interés es de que ustedes aprendan, ¿verdad? Y yo estoy muy consciente que yo no soy una eminencia en investigación, pero lo que yo sé lo comparto con mucho gusto, con mucho cariño con ustedes y que realmente a ustedes les llame la atención la investigación, ¿sí? Porque es algo que no está muy trabajado en nuestro país a nivel de educación y necesitamos hacer mucha investigación, jóvenes, muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes me dirán algo más o finalizamos acá nuestra clase? Pues solo eso, licenciada. Bueno, Bueno, por mí está todo claro. muy bien, gracias, Leonardo. Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues yo les agradezco su atención. Habíamos empezado 35 y al final terminamos 46 en clase. Entonces, eso me alegra bastante. Les deseo a cada uno de ustedes un bendecido día. No se les olvide ir al libro de calificaciones para revisar sus notas, ¿verdad? Y cualquier situación, ahí estoy yo a la orden en el correo electrónico. Que pasen un Licenciada, bonito día. disculpe, Sí, dime. fíjese que yo tengo un problema con mi nota que le comento esto. Fíjese que en propedéutica médica yo me realicé el examen y sí estoy consciente de que si no respondí fueron como dos preguntas o una. Y ahorita que estaba revisando mi nota, desde la pregunta 8 ya no tengo, como que si no se guardaron mis respuestas hacia la pregunta 14. A ver, pero ¿esto es en mi curso o en el de propedéutica? No, licenciada, perdone, es en propedéutica, pero yo le comento para Ah, quizás hay alguna posibilidad de qué debo hacer o a ya. dónde debo enviar correo, licenciada. Bueno. Bueno, propedéutica, ¿quién te da propedéutica? La doctora Telma, Bueno, entonces tendrías que hacerle una solicitud a ella. ¿No tomaste capturas de pantalla como para eh, evidenciar? no, licenciada, tomé únicamente la captura de pantalla, pero cuando ya había finalizado mi prueba, a cambio las preguntas y no les tomé. Bueno, entonces mira, lo que puedes hacer es hacer tu solicitud, indicar ahí qué es lo que te pasó, ¿verdad? Y que cuando tú estabas en la evaluación, pues que todo te iba marchando bien, pero que ya a la hora de que tuviste tus notas a partir de la pregunta 8, pues o solo llegaste, o sea, solo te calificó hasta la pregunta 8. Entonces, redactas bien eso para ver entonces de qué forma te pueden solucionar, ¿verdad? Porque sería específicamente con el curso de propedéutica, pero eso es lo que puedes hacer tu solicitud,
redactar bien, ¿verdad? Y haciendo ver que tú consideraste que todo estaba bien y por eso no tomaste capturas de pantalla como para tener una evidencia mucho más clara. Muy bien, licenciada, gracias. Entonces eso voy a hacer. Gracias, licenciada, muy amable. Porque también incluso podrías comunicarte con la doctora Rocío, ¿verdad? Y explicarle, porque la doctora Rocío es no, de propedéutica médica, la coordinadora es la doctora Edna. Sí, podrías también comunicarte con ella o incluso también comentarle a doctora Rocío, ¿verdad? ¿Qué podrías hacer en este caso? Es lo que yo te recomiendo, pero de repente ella te amplía un poquito más. Muy bien, licenciada, gracias. A la orden. Muy bien. Licenciada, disculpe. Claudia. Solo con una pregunta. Estaba viendo en el programa del curso que en semana 24 y 25 vamos a hacer una exposición de la monografía. Solo tengo una duda. Como en las 2 semanas se va a realizar por grupos. Sí, por grupos. Vaya, es que lo que pasa es que también le quería preguntar, yo en la semana 24, cabal ese día y a las 7 de la mañana yo tengo una cita médica. Entonces, yo soy del grupo 9, entonces supongo que me tocaría hasta la semana 25. Ajá, sí, porque Ajá. la mitad de los grupos va a pasar la primera semana y la otra mitad la segunda. Ajá. Vaya. Le quería preguntar también, ¿dónde tengo que pedir permiso o cómo puedo hacer para pedir permiso? Te tendrías que comunicar con la coordinadora del curso. Ahora, lo que sí es importante es de que ya es la presentación de la monografía. O sea, yo entiendo lo de tu cita médica. No es posible que la puedas cambiar. No, porque la pedimos 3 meses antes. Bueno. Entonces, si no, lo que podríamos hacer es de que yo podría ubicar, porque ustedes serían el último grupo, ¿verdad? Bueno, si no, entonces podríamos empezar con ustedes. Sí, pues es que yo tengo la cita en semana 24. Entonces a mí me convendría porque nos tocaría hasta semana 25. Ajá. A ver. Ay, permíteme, a ver, ahora ya me perdí. ¿Cuándo es que tú tienes tu cita? ¿Semana El 1 de 24? septiembre. El Bueno. 1 de septiembre a las 7 de la mañana, cabal en semana 24. Bueno. Entonces no, entonces sí, porque si es grupo 9, sí, pues, o sea, si fuéramos en orden, les tocaría en la semana 25. Pero, bueno, si no, yo voy a ubicarlos en la semana 24, no te preocupes. Vaya. Entonces, ¿usted me haría favor de pasarnos? ¿Y sería necesario entonces que hiciera mi solicitud de permiso? Sí, de todas formas tienes que... Vaya. ¿Y a quién se la envío? Te la tendrías que enviar, vamos a ver. Ay, déjame corroborar eso hoy. Mándame, bueno, como tenemos todavía clases la próxima semana, yo te respondo o mándame un correo electrónico. Yo tengo ahorita reunión, terminando la clase, tengo reunión con la coordinadora del curso y con la otra compañera, entonces yo voy a presentar el caso ahí para ver cómo es la situación y me mandas el correo y yo te respondo a través del mismo. Vaya, muy bien. Muchas gracias, licenciada. Vale, a la orden, Claudia Karin. Vaya pues. Entonces, que estén bien y que pasen buen día, jóvenes. Feliz día, Gracias, licenciada. feliz día. Feliz Buen día, día. licenciada. Feliz día, Feliz licenciada. día. Feliz Buen día, día, licenciada, mucho gracias. gusto. A la orden. Feliz día, licenciada. Buen día, Feliz día, Marilyn, mucho licenciada. gusto. Feliz día. licenciada. Buen día, Eduardo. Licenciada, disculpe. ¿Y Otto? Sí, dime. Fíjese que usted en nuestra monografía, infografía, sí, monografía, Monografía. sí, nos dijo que no pusimos referencias, anexos y ¿sí están? Veamos eso de una vez, permíteme. Voy a entrar al aula, permíteme.
Y de una vez vemos eso. Sección D. ¿Qué grupo es el de ustedes, Soto? P5. Ah, es que es E, que los estoy yo cambiando de sección. E5. Vamos a ver. 4. Veámoslo de una vez. Documento PDF está. ¿Perdón? El documento. Yo quiero darles aquí la pantalla. Bueno, para comenzar, a ver, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, me cambiaron de ubicación el logo. Lo pusieron del lado derecho. ¿Y de qué lado tiene que ir? Ah, bueno. Todo esto que ustedes me marcan acá, Universidad de San Carlos de Guatemala, todo esto tiene que ir centrado, ¿verdad? Y con las especificaciones que les di, todo tiene que ir con negrita, no me pueden poner nada con otro color. Se recuerdan que acá tiene que ir el nombre de ustedes y de este otro lado la clave, así como está indicado, ¿verdad? Entonces, para comenzar con esta observación. Ahora me voy acá para ver qué fue lo que les ubiqué. Portada, ubicar el logo de la universidad del lado izquierdo. Faltaron las referencias bibliográficas. Vamos a ver. Bueno, me imagino que acá, vamos a ver. Ahí estamos. Ah, es que me las enmarcaron como fichas. Entonces, esto no va como fichas, jóvenes. O sea, lo tienen que ubicar así como yo les indiqué en el ejemplo de la clase, ¿verdad? No en forma de fichas, sino que como referencia tal, ¿verdad? Por eso fue de que les ubiqué esto de las referencias bibliográficas, porque aquí me lo plantean como fichas. Entonces, tendrían, y ustedes se dan cuenta, aquí va en orden. 1, 2, 3, 4, porque lo hicieron de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que acá tiene que ir en base a cómo ustedes lo han citado en su trabajo de investigación, ¿verdad? ¿Así lo ubicaron acá? Pregunto. Sí, así está ubicado, licenciada, pero no sé si me escucha. Ahorita sí, es que no te escuchaba. Bueno, Disculpe. pero entonces, miren, no me lo tienen que presentar en forma de ficha bibliográfica, sino que como yo se los presenté cuando les mostré este ejemplo, ¿verdad? Que hablamos del numeral 7. Entonces lo tienen que sacar de estos cuadros, ¿sí? Porque aquí más parece como ficha bibliográfica. Entonces, esa sería la observación en relación a esto. Índices y anexos. No hay apéndices ni anexos. Yo creo que les hice correcciones en el Drive.
Porque aquí abrí el PDF. A ver, apéndices. A ver, todo lo que son cuadros, figuras, diagramas, tiene que ir en anexos. Aquí en los apéndices va a ir todo ese contenido con el cual ustedes van a ampliar lo que están presentando en su marco teórico. ¿Me doy a entender con eso? O sea que las imágenes no irían adentro del contenido, sino hasta el final. No, a ver, por ejemplo, si ustedes van a ubicar daños neurológicos en niños con influenza. Vamos a ver, daños neurológicos. A ver, con esto ustedes están ampliando su tema. Sí, doctora, incluso hago referencia de ellos en el contenido. Ah, bueno. Entonces, recuérdense que también acá es la ampliación que ustedes están realizando. O sea, es algo que ustedes han elaborado. Pero, por ejemplo, aquí dice en esta imagen, esta es una imagen, influenza y los niños con afecciones neurológicas. O sea, esto no es de ustedes, esto es de alguien más. Entonces, esto tiene que ir en anexos. Si ustedes hubieran elaborado esto, entonces sí tendría que ir en apéndices, ¿verdad? Porque es algo propio de ustedes, pero es alguien de otra persona, de otro autor, ¿verdad? Como ustedes lo están enmarcando acá, entonces lo tienen que pasar para anexos. O sea, todo lo que sea propio, todo lo que sea de ustedes va a quedar en apéndice. Lo que no es de ustedes, específicamente diagramas, cuadros, fotografías, imágenes, tiene que ir en los anexos. Licenciada, disculpe. ¿Sí? Es que esas imágenes de los apéndices los hicimos nosotros. Ustedes los hicieron, va, pero y Ajá. si aquí me dice, me mandan a Es que a una dirección. digamos que el texto que está adentro, nos guiamos de esa página. Ajá, bueno, entonces recuérdense que tienen que hacer aquí el anotado, ¿verdad? Esto lo vimos en qué clase fue. Revisemos el material de la clase, vamos a ver. Uy, Dios mío, no sé si fue la 19, donde yo les indicaba de qué forma tienen que especificar acá cuando, por ejemplo, ustedes hacen el material, pero se basan en otra fuente bibliográfica, o sea, material propio con apoyo de tal y tal y tal, ¿verdad? Porque si yo leo esto así, yo veo que esto es de alguien más. Ya, ahorita que ustedes me están diciendo, sí lo hicimos nosotros, pero nos basamos en el contenido de alguien más, entonces ahí es diferente, pero lo tienen que especificar acá. Elaboración propia con ayuda de tal y tal, ya se van e indican esta referencia que ustedes están poniendo acá. ¿Me doy a entender ahí? Sí, licenciada. Bueno, pero ese sí no muy convincente. Solo déjame ver si puedo ubicar esa presentación para dejárselo más claro. Que hay correcciones en el Drive. Vamos a ver. Voy a cerrar esto. Licenciada, ¿Sí? ¿Sí, dime? en lo que se busca, ¿me podría decir cuántos son los márgenes, cuáles son los márgenes de la monografía? Te los acabo de decir. Sí, pero 2.5 derecho, izquierdo y 3 arriba y abajo. en mi parcial yo puse 2.5 derecho e izquierdo y lo tomó como malo. Y dice que la respuesta correcta es superior e inferior 2.5. A ver, es que estoy pensando en esto y me estás... A ver, ¿qué fue lo que tú ubicaste? En el parcial, derecho Ah, e izquierdo 2.5. ajá. Y dice que la respuesta correcta, o sea, según el sistema, la respuesta correcta es superior e inferior 2.5.
mándame ahí tu solicitud y voy a corroborar eso. Gracias. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Aquí está, miren, abrí el Drive y aquí están las correcciones que les hice. Todo lo que yo les corrijo es con rojo. Entonces, acá, si por ejemplo ustedes se dan cuenta, está el capítulo 1. ¿Sí? Su capítulo 1 está centrado, ¿verdad? Pero no ubicaron, o lo que tienen acá, esto es la introducción. Pregunto. ¿Cómo así introducción? Porque si pusieron atención a la clase, yo les indiqué. Por ejemplo, capítulo 1, ustedes le pusieron de nombre enfermedad, ¿verdad? Solo quiero ver cuál es el título. Repercusiones negativas en la salud de las personas por un mal tratamiento de la influenza. Miren, aquí en personas de 5 a 25 años. Aquí se está redundando en personas. Tenemos que redactar mejor esto. Entonces, repercusiones negativas en la salud de las personas por un mal tratamiento de influenza. A ver. Entonces, aquí ubicaron capítulo 1, enfermedad. Sí, pero entonces, ¿van a hablar de enfermedad en general o de enfermedad de influenza? La Porque enfermedad en general y después más abajo se especifica ya la enfermedad de la influenza. Vaya. Entonces, ¿se recuerdan que les dije que tienen que ubicar una introducción? Entonces, si van a hablar de enfermedad, ¿verdad? Entonces, tendrían que dar una pequeña introducción de qué es enfermedad y ya de ahí, entonces, pero miren aquí, ya se vienen y no me pusieron numeración. Por eso fue de que yo les ubiqué esto acá en rojo, ¿sí? Los títulos de los temas se colocan en negrita de acuerdo al siguiente esquema, ¿verdad? Que fue el que platicamos. Entonces, recuérdense del ejemplo que les di sobre violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y miren, aquí me ubicaron letra, aquí no hay numeral. Y primero hablan de enfermedad, luego se van a enfermedades transmisibles, ¿verdad? Que si, por ejemplo, su numeral 1 va a ser enfermedad, aquí tendrían que haber puesto, a ver, déjenme ubicarles acá, alineado a la izquierda, entonces tendría que ser 1.1, enfermedad, pero aquí falta la introducción previo a la enfermedad. Entonces, sería el punto 1. Aquí tendría que ser el 1.2, ¿sí? Y luego, cuando hablan de enfermedades transmisibles, podrían haber hecho 1.21 si van a hablar de algunas enfermedades transmisibles, ubicando la enfermedad que ustedes van a investigar, que es específicamente la influenza, ¿verdad? Así como yo se los ejemplifiqué con lo de la violencia doméstica, ¿verdad? Entonces, solo quiero ver aquí cómo está esto. Muy bien, entonces enfermedades transmisibles sería el 1.2. Luego, organizaciones, pero a ver, ¿y organizaciones e instituciones de salud aquí qué relación tienen con lo que están hablando? Como uno de los objetivos es hablar sobre un tratamiento correcto, entonces indicar las instituciones de salud y el tratamiento han sido aprobadas por ellas, ¿verdad? ¿Cómo Pero se entonces, trata? ajá, a ver, dime, ¿cómo se trata? O sea, cómo el Ministerio de Salud contrasta, cómo decirlo, cómo la OMS, por ejemplo, describe un tratamiento correcto, por ejemplo, y cómo contrasta este con el del Ministerio de Salud, algunas diferencias, las similitudes, y así. Ah, bueno, entonces ahí es diferente, ¿verdad? Entonces aquí podría ser, vamos a ver, 1. A ver, ¿por qué numeración vamos? Para no
Entonces aquí sería 1.3, 1.3, tratamiento, por ejemplo. Tratamiento propuesto. Ay, Dios. Propuesto por la OMS, ¿verdad? Para contrarrestar, ¿cuál es la enfermedad? Influenza. La influenza, por ejemplo. Influenza, ¿verdad? Porque si me ubican organizaciones e instituciones de salud, pero ¿y aquí qué? O sea, no me dan a entender nada, ¿verdad? O sea, ¿de qué se trata? Entonces, tienen que ubicar bien qué es lo que ustedes quieren investigar, ¿verdad? Con eso así no se pierden y tienen bien sistematizado todo el contenido que van a abordar. Vaya, por ejemplo, aquí dice internacionales y miren, me ubican una minúscula. Esto de internacionales, ¿qué relación tiene con la influenza? Era un apartado, es un apartado, ¿verdad? Para decir cuáles son las instituciones internacionales y las nacionales, las más Ah, influyentes. pero si ustedes se dan cuenta, piensan, y está bien que piensen, pero tienen que estructurarlo en su trabajo. O sea, no solo que me quede aquí y yo sé qué es lo que quiero dar a entender, pero no lo plasmo en el trabajo de investigación. Entonces el lector está perdido. Porque miren, yo aquí ahorita les estoy preguntando, ¿y esto de internacionales qué? Ah, pues tal y tal, ¿verdad? Pero realmente ubiquémonos. ¿Qué es lo que nosotros queremos investigar? Y qué es lo que estamos planteando, porque si no, esto no, realmente y con todo el respeto del mundo, no llama la atención. O sea, yo solo leo internacionales, pero internacionales, ¿qué? OMS, ¿qué? ¿Verdad? FDA, ¿qué? NIH, CD, NICE, entonces, no, ¿verdad? Entonces, realmente ubiquemos lo que es realmente importante de ese capítulo número 1. Miren, pues ya en el 2 ya hablan de la influenza, ¿verdad? Ah, bueno, entonces aquí sí ya me hablan de la enfermedad que van a investigar. Pero recuérdense que acá tienen que ubicar el nombre del capítulo, ¿verdad? Que ya lo tienen acá, y una pequeña introducción. Ya luego entonces ya empiezan a hacer los subcapítulos, pero aquí yo no veo, hasta aquí hay un subcapítulo y es semiología, o sea, la patología de la enfermedad, ¿verdad? Pero recordemos que aquí no tiene que ir letra, aquí tengo que yo ubicar un numeral. Y entonces, antes de entrar a todo lo que es, ya sería el 1.1, perdón, aquí, 1.1, no, aquí sería ya 2, porque estamos en el capítulo 2, 2.1, ¿verdad? Miren todo lo que presentan. Que está bien, pero tenemos que darle un nombre a esto, o todo esto es la introducción. Porque aquí me imagino, todo esto es la introducción. Los primeros creo que 2 párrafos son los que yo tomaba de introducción, ya por ponerlos después es explicar de verdad qué es la influencia. Ah, mira, por ejemplo, aquí la influencia se caracteriza, vaya. Entonces aquí lo que podrían haber hecho es acá ubicar el 2.1, ¿verdad? Que esto recuérdense que va con negrita. A ver, ¿dónde estamos acá? Acá. Ahí está, vaya. Entonces aquí deben de ubicar. ¿Qué es la influenza? Muy bien. Entonces, aquí ustedes ya están respondiendo qué es la influenza, ¿verdad? Entonces, esto es la introducción que obviamente la tienen que revisar, ¿verdad? No solo porque estos 2 párrafos iban en línea, entonces ahí me los jalo para introducción, no.
Entonces, tendríamos ya acá el 2.1 porque es nuestro capítulo 2, ¿verdad? Es el primer subcapítulo que es la influenza. Y entonces ya este sería el 2.2 y ya estaríamos hablando de la semiología de la influenza, ¿verdad? Luego nos vamos a ver. ¿Por qué están hablando aquí solo de semiología y luego semiología de la influenza? Semiología, decir qué es la semiología. Ya después, ese es la Ya, ya. semiología de la influenza. Pero realmente necesitan ustedes aquí definir qué es la semiología y luego semiología de la influenza, Como tomando usted en decía que cuenta, había que hacer una introducción, pero no le había entendido si era por cada capítulo o por cada no, mi lindo, subcapítulo. no, Entonces, mi ahora sí lindo. ya no entendí. Ajá, es una introducción por cada capítulo, no por cada subcapítulo. No, y si no, imagínense más, se nos llevaría el tiempo en estar haciendo introducciones. No, solo es una introducción por cada capítulo. Si tienen 3 capítulos, solo son 3 introducciones, una por cada capítulo. Entonces, me quitan esto de acá, ¿verdad? Entonces, así tendrían que ubicar todo lo demás que viene acá. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Causas de la influencia. Si por ejemplo, ahí arriba van a quitar donde está la semiología, entonces, vamos a ver, solo para que ustedes estén claros con esto. Bueno, aquí esto lo tendrían que quitar, ¿verdad? Entonces, aquí anulamos esto y el primer subcapítulo sería semiología y su influencia. No, a ver, permítanme, no los quiero confundir aquí. No, entonces este sería el punto, el 2.2. Semiología y su influencia 2.2. Ahí estamos. Y así tendrían que ubicar todos los subcapítulos que tienen, ¿verdad? Aquí sería 2.3. Y así se van sucesivamente con todo lo demás, ¿verdad? Solo quiero ver si les ubique algo más acá. Por ejemplo, aquí tipos de influenza. Por ejemplo, que este fuese el 2. Por ejemplo, ¿verdad? Porque no, ya no recuerdo cómo vamos con la numeración. Que este fuera el 2.4, ¿verdad? Tipo A, entonces aquí lo tenemos que ubicar como 2.4.1. ¿Sí? Y acá, este sería 2.4.2, porque son correspondientes a los tipos de influenza. Acá, acá tendría que ir 2.4.3. ¿Me doy a entender ahí? Sí. 2.4.4. Ahí estamos, miren, porque ya va en relación a qué corresponde. Primero, al capítulo 2 del subcapítulo 2.4 y esto corresponde al 2.4, entonces va 2.41, 2.42, 2.43 y 2.44. Ahí estamos. Bueno, aquí en el draft creo que fue la única observación que les hice. Ya no hay más. Y por ejemplo, aquí miren, si ustedes se dan cuenta, en este drive no hay referencias bibliográficas. ¿Se dan cuenta? No hay referencias bibliográficas acá. Y cuando Sí, yo lo veo en el PDF, lo ubican como fichas, ¿verdad? Entonces, o sea, yo me baso más que todo en lo que yo he visto en el Drive, ¿verdad? Entonces les voy a guardar acá las correcciones que les he hecho y por favor hacer las enmiendas respectivas. ¿De acuerdo? Ahí estamos. sí, está bien. Gracias, licenciada. Bueno.
Muy bien, y con la otra duda me mandas ahí el correo y yo reviso. Gracias. ¿Lleno el formulario o solo le envío un Sí, correo? sí, sí, no, tienes que llenar el formulario, por favor. Está bien, gracias, doctora. Bueno, Licenciada. muy bien, no tengas pena. Muy bien, jóvenes, que tengan buen día porque yo tengo reunión ahorita en pocos minutos. Nos vemos en la próxima clase. Licenciada, disculpe, ¿va a dejar guardada la clase? ¿Por qué? Pues para verla otra vez de repaso. Fíjate que, o sea, las guardo, pero no las pueden descargar ustedes. Ah, muy bien. Sí, así es. Gracias. Vaya, que tengan buen día